Hoy vamos a hablar sobre las funciones 1 a 1 inyectivas y sus inversas. Fijaos en algo, cuando nosotros trabajemos con funciones 1 a 1, como indica el nombre 1 a 1, significa que por un elemento del conjunto de partida yo llego a uno y solo uno de los elementos del conjunto de llegada. Recordad que para tener una función nosotros tenemos que asegurarnos que todos los elementos del conjunto del que partimos tienen algún tipo de imagen. O sea, sí o sí nosotros en el conjunto de partida tenemos que hacer que salgan imágenes a algún lado, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Donde vayan estas imágenes es lo que nos marca la diferencia entre que sea o no sea 1 a 1. Si nosotros tenemos este caso, por ejemplo, todos los elementos de aquí, de todos ellos, sale una flecha a través de F, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cada una de estas llega a un punto y cada punto, da igual si se cruzan o no, pero cada punto es distinto. He hecho a propósito este caso en el que he dejado un punto sin flecha. En este caso no hay ningún problema, sigue siendo 1 a 1, porque como he comentado inicialmente, lo importante es que todos los puntos del conjunto de partida tengan algún tipo de imagen, pero da lo mismo si en el conjunto de llegada no tenemos algún elemento con alguna preimagen, ¿sí? Entonces, en este caso sí es 1 a 1, tanto si está este punto suelto sin imagen, como si no tuviéramos ese punto y entonces tuviéramos 4 puntos que van a 4 puntos distintos. Fijaros, si vamos al otro caso, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos 4 puntitos, pero aquí vamos a 3 elementos. Es decir, en este caso es imposible que vayan de un elemento de aquí a un elemento de ahí distinto. En algún punto hay 2 elementos que llegan al mismo lugar. Por lo tanto, en este caso no es 1 a 1. ¿Ya? Esto está directamente asociado con el hecho de poder hacer una función inversa. ¿En qué sentido? Fijaos en lo siguiente. Si yo estoy en este caso, y voy a dejar este puntito para matizar eso que os estaba diciendo. Si nosotros tenemos un conjunto de partida A, un conjunto de llegada B, y yo tengo este punto y ahora quiero deshacer el camino, o sea, yo quiero tomar el F-1, ¿ya? Este hace y el F-1 deshace. Si queda algún punto colgando en este conjunto de llegada, yo no puedo deshacer el camino porque este conjunto, al volver, este punto no va a tener imagen volviendo, ¿cierto? Es decir, esto, si yo lo leyera de aquí hacia aquí, no sería función, porque no todos los elementos de este conjunto del que parto llegan a algún elemento en el conjunto al que llego. Por lo tanto, para que yo tenga una función que pueda deshacer el camino, no solo tengo que garantizar que sea inyectiva, sino que tengo que garantizar que el conjunto al que llega efectivamente no tiene ningún elemento colgando. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este caso queda claro, si yo voy hacia allá, todos los puntos de aquí tienen una imagen distinta. Y si yo ahora deshago el camino, todos los puntos de aquí llegan a una imagen distinta. Por lo tanto, aquí existe la función inversa. Si vamos a este caso, no existe la función inversa. Aquí yo no puedo hacer el camino de vuelta. Este camino de vuelta no existe. ¿Por qué? Porque en este caso yo tenía 4 elementos aquí que llegaban a 3, pero cuando yo quiero volver, resulta que el problema ahora se plantea aquí, porque ahí tengo un elemento este ahora es mi conjunto de partida, llegando aquí. Para que sea función inversa, función, necesito que todos los elementos tengan un único lugar al que llegar, pero aquí hay uno que va por 2 caminos. Es como que estuvierais andando por un camino y la función vendría siendo esto de ir andando por el camino y yo tengo claro a dónde quiero llegar y tengo claro el camino que tengo que tomar. Si vais por el camino y este camino se bifurca, no sabríais cuál elegir. Entonces eso no es una función, ¿de acuerdo? Por eso cuando deshacemos el camino, no se puede desarmar. No se puede desarmar con una función. Por lo tanto, aquí no existe la función inversa. Partiendo de esta idea, entonces, si nosotros tenemos funciones inyectivas y definimos bien el conjunto de partida y el conjunto de llegada,
Siempre que tengamos todos los puntos aquí llegando a puntos distintos aquí y todos los puntos de aquí procediendo de puntos distintos de acá, yo tengo una función donde puedo hacer un camino de ida y un camino de vuelta. Por lo tanto, puedo encontrar una función y su inversa. Vamos a ver algebraicamente y con una gráfica muy sencilla un ejemplo donde veamos inyectividad y donde veamos efectivamente la función inversa. Vamos a ello. De acuerdo, entonces fijaos en lo siguiente. Vamos a tomar este ejemplo, la función f de x igual a 3x más 2. Es una función muy simple, es la ecuación de una recta. Quiero que nos fijemos en una cosa. La ecuación de la recta, salvo que sea una recta horizontal, donde todos los x van a ir llegando al mismo y, entonces vamos a tener esto de que distintos x van a un mismo punto. Ese es el único caso donde la recta no es una función inyectiva, ¿sí? Pero cualquier recta oblicua va a ser siempre inyectiva. ¿Y por qué? Gráficamente, una función inyectiva se identifica a través de lo que se llama la regla de la recta horizontal. Fijaros, si nosotros trazamos rectas horizontales aquí, a la curva, en este caso a nuestra función, en este caso a nuestra recta, solo la corta. Cada recta horizontal que yo trace solo corta la recta en un punto. Por lo tanto, como solo la corta en un punto, esta función es inyectiva. En los vídeos que vais a ver después vais a poder encontrar ejercicios donde se encuentran funciones no inyectivas. Sigamos con esta entonces. Entendemos que gráficamente efectivamente es una función inyectiva porque solo corta cada recta en un punto a la recta que estamos generando. Entonces nos piden ver si la función es 1 a 1 y luego encontrar f a la menos 1 de x, es decir, la función inversa. Para ver si es 1 a 1, nosotros tenemos que definir que, por definición, sabemos que dos elementos del conjunto de partida distintos tienen que ir a dos elementos distintos en el conjunto de llegada. Si tuviéramos que probar eso para todos los puntos, sería eterno y no terminaríamos de probarlo. Entonces, una forma equivalente de probar eso es decir, ya, vamos a tomar dos elementos de aquí del conjunto de llegada que sean iguales y vamos a tratar de ver si efectivamente los elementos de los que proceden son iguales. Porque si eso pasa, entonces es equivalente a lo que acabamos de decir. ¿De acuerdo? Por lo tanto, partimos, es mucho más sencillo tomar dos iguales y ver que proceden de dos iguales. Entonces partamos con dos imágenes iguales, f de un punto A y f de un punto B. Entonces decimos ya, este es de un punto A y este es de un punto B, pero sabemos que son el mismo elemento. Entonces, ¿quién es f de A? Tomamos la expresión f de x, 3x más 2, y la evaluamos en A. ¿Quién es f de B? Tomamos la expresión de f de x, 3x más 2, y lo evaluamos en B. ¿Qué nos queda? 3a más 2 igual a 3b más 2. Por lo tanto, nosotros desarrollamos esto, vamos simplificando y finalmente llegamos a que A es igual a B. Hay ejemplos como con el valor absoluto o con cuadrados que eso no pasa. Repito, lo podéis ver en otros vídeos. Por lo tanto, en este caso, el A igual al B, listo, se cumple. Llegamos con dos imágenes distintas, o sea, iguales, a dos preimágenes iguales. Por lo tanto, esta función sí es inyectiva. Entendemos que la recta va de los reales en los reales, así que no hay ningún problema de definición acá en cuanto a calcular luego la función inversa. Y, por lo tanto, ahora vamos a calcular la función inversa. La función inversa hay que seguir tres pasos para calcular algebraicamente la función inversa. Lo primero, despejar la x en función de la y, es decir, nosotros tomamos la expresión f de x igual a la expresión como y igual a la expresión. De ahí vamos despejando hasta obtener la x. Paso 2, lo que hacemos es que reemplazamos, hemos llegado a esta expresión y ahora reemplazamos la x por la y. Y en el paso 3, la y la llamamos f menos 1 de x y por lo tanto tenemos una nueva expresión que depende de x. Esa es la función inversa. Por lo tanto, la función inversa que hizo lo que la f hizo, la f menos 1 lo deshizo. Es decir, la f que hizo a la x la multiplicó por 3 y le sumó 2. ¿Qué hizo la inversa? Le restó 2 y lo dividió por 3. Hay veces que estos cálculos no son tan triviales, ¿de acuerdo? Pero con esto por lo menos nos queda claro el ejemplo básico de cómo trabajar la función inversa. Ojo, una última observación.
Cuando nosotros hablamos de funciones inversas, tenéis que tener cuidado. Algebraicamente, despejar la variable x en función de la y no tiene por qué ser un problema y lo vais a poder conseguir todas las veces que queráis. Pero eso no significa que la función inversa tenga sentido. Siempre, antes de buscar una función inversa, cuestionaros, ¿tiene sentido la función inversa? Es decir, aunque no me lo pregunten, pensad siempre si la función cumple con la condición de inyectividad para poder, dentro de los conjuntos bien definidos, para poder determinar si tiene sentido hacer el siguiente paso algebraico. Ojo con eso. Siempre cuestionaros si lo que yo hago tiene sentido. Si tiene sentido, adelante con el álgebra.